compartir con ustedes la palabra del Señor, pero también me siento honrado por la invitación para este día en especial, que se celebra a los pastores, y pues me siento honrado por esta invitación. Sé de la trayectoria ministerial de nuestros hermanos y pues eso me confiere a mí una enorme responsabilidad para predicar la palabra delante de ustedes. Y no es antibíblico, ¿verdad?, en esta situación honrar a nuestros pastores. Entonces, bendito sea Dios por esta iglesia que hoy está teniendo esta atención de honrar a sus pastores. Yo quiero invitarles para que ustedes vayan a la Biblia y busquen un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer solamente el versículo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si lo localizan, puede indicar con un amén, con un aleluya, que ya usted lo tiene el pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Lo vuelvo a leer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Acompáñeme a orar. Padre, estamos ante tu presencia esta tarde. Y es un día, Señor, muy particular, porque tú eres honrado, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Pero también nos enseñas que tú honras a los que te honran. Y estamos en un tiempo, Señor, de reconocimiento de los pastores que has puesto tú, Señor, en este lugar. Y que han bendecido, Señor, la vida de muchas personas alrededor, Señor, de este templo, y han bendecido a toda esta congregación. Señor, ten a bien bendecirnos a través de tu palabra, y sobre todo, Señor, ten a bien bendecir con aliento, Señor, y fortaleza a través de esta palabra a tus siervos que has puesto en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Siéntense, hermanos, ocupen sus lugares. Pues saludo a los pastores y les extiendo una felicitación por la vida que el Señor les concede y el privilegio enorme que Dios les da de haber sido llamados al ministerio, ¿verdad? Y tener esta hermosa congregación que hoy se dispone para honrar a sus pastores. Hermanos, un gusto verlos, saludarlos, y gracias por concederme el privilegio de tomar este lugar que les corresponde. Quiero hablarles, hermanos, en este día, a la luz del pasaje que hemos leído, porque estuve buscando en la semana para predicar este día, y entre todo lo que busqué hay algunos textos que hablan bíblicamente de dar reconocimiento a los pastores, de dar obediencia a los pastores, pero me topé con este pasaje, y este pasaje de principio me llamó la atención, pero leyéndolo dije, ¿qué me puede proporcionar este pasaje? Porque estuve buscando siervos de Dios en la Escritura, hombres de Dios, mujeres de Dios en la Escritura, para tratar de encontrar algún tema propicio para este día. Porque algo aprendimos en la escuela bíblica, en la clase de homilética, la pertinencia de la predicación. Y el libro que llevamos en homilética habla de un predicador que fue enviado como capellán, donde estaban los soldados al frente de la batalla, y cuando llega a ministrarles, les habla acerca de guardar los días santos en el calendario. Eran hombres que estaban expuestos a la guerra, al sufrimiento, lejos de sus familias, que los días santos para ellos no tenían nada que ver, y faltó a la pertinencia este predicador. Tratando de no faltar a la pertinencia en este día, pero también traer una palabra que fuera de edificación para la congregación y también para los pastores,
Entonces me encontré con este pasaje y dije, ¿qué me puede proporcionar este pasaje? Pues la Biblia nos puede proporcionar un mar insondable de recursos en cualquier palabra, en cualquier frase o hasta en cualquier artículo que encontramos dentro de ella. Y voy a hablarles a la luz de este pasaje, bajo este tema, el llamamiento divino. Porque ahí lo encuentro en ese pasaje, el tema, el llamamiento divino. Porque así lo cita el pasaje que nosotros leímos, con sencillas palabras. Hubo un hombre, era un hombre, pero luego asienta, enviado, y luego dice de Dios. Allá hay un llamado divino. Es un hombre, pero quien lo envía es Dios. Y para ser enviado, primero lo tuvo que llamar. Entonces, cuando hablamos de el llamamiento divino, a la luz del pasaje que hemos leído, podemos entender que cuando Dios llama, no conozco el testimonio del llamamiento de nuestros hermanos, pero comúnmente todos tenemos una experiencia muy diferente y muy particular en nuestro llamamiento. Yo no puedo decir que Dios me llamó audiblemente. No escuché audiblemente la voz de Dios. No puedo decir que Dios me llamó en sueños o en visiones, porque no tuve ni sueños ni visiones. No puedo decir tampoco que Dios envió a un profeta y por medio del profeta Dios me hizo el llamamiento. Lo único que puedo decir es que Dios puso una inquietud tan grande en mi corazón que no pude resistirla, y por eso ahora estoy en las filas de los llamados de Dios, con ese privilegio que el Señor me ha dado. Pero tenemos un llamamiento particular, todos los que Dios nos ha contemplado para servirle. Los hermanos tendrán el suyo propio. Ellos tendrán su propio testimonio y podrán contar y testificar de la forma en la que Dios les habló. Pero de algo estamos seguros, que Dios nos llamó. Nos llamó el Señor. Entonces, cuando Dios llama, y así quiero asentarlo porque así lo especifica el pasaje. Dios llama a hombres. Y voy a borrarle al término todo lo que el lenguaje en la actualidad ha sido manoseado y cambiado por estas ideologías de género, simplemente para decir hombres, hablando de varón y de mujer, a la humanidad. Dios llama a hombres. Dice, hubo un hombre. Eso es lo que Dios hace. Dios llama a hombres. Y el que llama es Dios. Su elección es soberana. Leíamos en una de las teologías que el término soberano puede significar déspota en el sentido no peyorativo ni despectivo de la palabra, sino en el sentido llano y simplemente absoluto de esa palabra y positivo. Es decir, es alguien que hace lo que quiere hacer. Y así se describe a Dios en su palabra. No hay nadie que le diga a Dios qué haces, porque Él hace lo que Él quiere. Amén, hermanos. Él es soberano. Y en ese sentido, Él llama a quien Él quiere. Él llama a hombres, pero cuando ve a los hombres, Él llama a quien Él quiere. Y es ahí cuando yo me pregunté en algún momento de mi caminar en el llamamiento y en el ministerio, ¿por qué Dios me llamó a mí? ¿Por qué Dios no eligió a otros? Porque yo considero que bien Dios pudo haber elegido a otros para el ministerio. Yo considero que hay muchísimas personas con mejores cualidades, con mejores aptitudes y actitudes, que bien Dios hubiera puesto en el lugar mío, con mejores potenciales, quizás hasta con mejor disposición.
mejores personas en el sentido así plano de la expresión, mejores que yo. Y me pregunto por qué a mí el Señor me llamó. Yo no sé si los hermanos en algún momento se hayan preguntado esto, pero yo en algún momento me lo pregunté, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí el Señor me llamó? Y entonces encuentro que Dios llama en su soberanía. Había mejores, hay mejores, pero Dios llama a quien Él quiere. Y la cuestión es que cuando Dios llama, porque en algún momento aprendemos que nosotros podemos decir de nosotros los seres humanos que somos una especie, la especie humana, porque el Génesis nos dice que Dios creó todo lo que hay en la tierra, a los animales, y así también dice de ellos, cada uno según su especie, según su género, las plantas. Y nosotros somos la especie humana, pero de Dios no podemos decir lo mismo. Dios no es diferente a nosotros porque sea de una especie diferente. Dios no entra en la clasificación de especies porque no hay una especie de dioses. Y aunque en la Biblia encontramos la expresión dioses, la Biblia los cataloga a todos los demás dioses como falsos, como irreales, como simplemente inventados, porque solamente hay un Dios y es un Dios verdadero, pero no hay una especie de dioses. Él es único, Él es absoluto, Él es y nadie como Él. Y a ese Dios, en esa categoría, no, Dios no entra en categoría, en esa unicidad, en eso que es Dios único y diferente a todo lo que existe. Único, único. Y no puedo decir único en su especie porque no hay una especie de dioses. Es único. Es un Dios que nunca se equivoca. Y ese Dios llama a hombres y los llama en su soberanía. Y Él llama a quien Él quiere, pero Él llama, y cuando llama nunca se equivoca. Y es entonces cuando yo pienso, si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir a muchos, yo no los hubiera elegido. Escuché una vez aquí en Chihuahua a uno de los pastores de asambleas que hoy está en la presencia del Señor, Gabriel Ortiz, diciendo: si yo tuviera el poder de Dios, cambiaría el mundo entero. Haría que los niños que sufren no sufran más. Haría que los huérfanos tuvieran a sus padres. Haría que no hubiera guerras en el mundo. Si yo tuviera el poder de Dios, cambiaría al mundo entero. Pero dijo: si yo tuviera la sabiduría de Dios, dejaría al mundo tal y cual está. Dios no se equivoca. Dios es perfecto en sabiduría. Yo habría quizás a muchos que descartaría para el ministerio, pero cuando Dios llama, Él llama a quien Él quiere, y Dios nunca se equivoca al llamar. Amén, hermanos. Entonces cuando Dios llama, llama a hombres, a seres humanos, pero hombres, y vuelvo a hacer la aclaración, varón y mujer, hombres que somos frágiles. Cuando Dios habla del varón, de la mujer, dice que es alguien que debe de ser tratado como vaso más frágil en relación al varón. Entonces está dando por sentado que el hombre es frágil y la mujer más frágil. Claro, en su contexto de lo que está hablando, no en todos los sentidos, porque hay áreas en que la mujer es más fuerte que el hombre, pero en ese sentido, ¿verdad? De haber formado al hombre como cabeza, como protector, como proveedor. Entonces dice:
que el hombre debe de tratar a la mujer como a vaso más frágil, dando por sentado que el varón es frágil. Entonces, varón y mujer, hombres, somos frágiles. Somos frágiles, como el cristal, quebradizos. No somos superhombres. No somos como Superman, que las balas no nos atraviesan. No somos como un superhéroe que tiene poderes mágicos o superpoderes para poder resolver problemas, conflictos o atacar a los enemigos y vencerlos. No somos superhombres, simplemente somos hombres y somos frágiles, quebradizos. Hay momentos en que en la intimidad de nuestras vidas tenemos que correr al altar o al rincón de nuestra casa y doblar nuestras rodillas y llorar en quebranto, diciéndole al Señor: en tu misericordia, socórrenos, porque perecemos o porque nos hundimos. Ayúdame, porque ya no me quedan fuerzas, porque ya no puedo. Necesito tu auxilio, necesito tu ayuda. Dame la dirección, dame la sabiduría en el camino, porque si yo tomo las decisiones me equivoco y erro en tomar la decisión apropiada. Necesito tu ayuda, tu guianza, tu dirección. Así que cuando Dios llama a hombres y somos frágiles, somos quebradizos. Cuando ustedes vean a sus pastores, entiendan que no son superhombres. Entiendan que también se cansan. Entiendan que también tienen problemas, que también pasan por dificultades, que muchas de las problemáticas que ustedes viven, también ellos las viven. Que también así, y lo tomo, ¿verdad? Y con esto no quiero anular ninguna disposición, ni tampoco quiero anular ninguna confianza, ni disposición ni confianza, pero así como quizás a usted una llamada en la madrugada, ¿quién llama a esta hora? Y dice: ¿por qué me molestan? Ahorita es hora de dormir. Pues también los pastores a veces nos vamos muy cansados a la cama a dormir, ¿verdad? Y una llamada en la madrugada nos saca de esa hora de descanso. Por eso dije, no quiero anular ninguna confianza que ustedes pudieran tener hacia sus pastores que ellos les han otorgado, ni tampoco ninguna disposición que ellos puedan tener para con ustedes. Solamente que consideren que somos hombres y que somos frágiles, y que a veces en la madrugada estamos bien cansados, bien agotados, y que si entendemos nuestras fragilidades, también entendemos que hay situaciones en la vida que no pueden esperar para la mañana. También entendemos que hay problemas que no pueden aguardar para una media hora más, que se tienen que atender al instante. Y claro, somos los pastores llamados a velar por el bien de nuestra congregación, pero somos hombres, hombres frágiles, hombres que así como alguno de ustedes llega alguna tarde nostálgico, meditabundo, cabizbajo, algún día también nosotros tendremos así una tarde en la que nos presentaremos meditabundos, cabizbajos, abrumados, y aún así nos pararemos aquí a predicar la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, para tratar que Dios fluya y que su bendición llegue a la vida de nuestros oyentes. Pero esos somos hombres, hombres frágiles, quebradizos, como cualquiera otro entre la congregación. Me acuerdo, a mí el Señor me alcanzó para salvación en la iglesia bautista, y cuando me llamó yo fui a un instituto de las Asambleas de Dios Pentecostal. Entonces me formé en el ministerio como pentecostal. Ahí el Espíritu Santo me bautizó, pero el Señor me salvó en la iglesia bautista. Y yo lo digo a son de broma. Mi salvación fue en la bautista, y los bautistas una vez salvos y salvos para siempre. Pero pentecostal hasta los huesos,
Y estábamos en una clase, en un culto, en una clase. Y el pastor estaba haciendo algunas preguntas. Y al final había un cuestionario que resolveríamos y habría algunos ganadores, y era entre hombres y mujeres el concurso. El que respondiera más preguntas ganaba. Entonces, cuando tocó el turno de empezar las preguntas, iniciaron las mujeres. Y las mujeres supieron la respuesta y se anotaron una. Cuando nos tocó a los varones, generalmente en las iglesias hay menos varones que mujeres, éramos menos los varones. Y cuando tocó el lugar a los varones para responder, ninguno de los varones que estábamos ahí sabía la respuesta. Entonces el pastor levantó la mano y dijo: yo la sé. Y una hermana de allá grita y dice: no, él no puede responder. Y luego alguien de acá de los varones dice: ¿y por qué no? Y la hermana contesta así como muy sin pensarlo: porque él no es hombre. Y luego todos volteamos. No, dijo, es que él es el pastor, o sea, queriendo decir, él no entra en el grupo de los hombres porque él es el pastor. No, hermanos, no somos diferentes a nadie. El hecho de que somos pastores no nos hace diferentes, no nos hace mejores, no nos hace más capaces. Simplemente somos iguales a todos en la congregación, con la única diferencia que el que nos llamó es Dios. Amén. Que tenemos un llamamiento que Dios nos ha hecho. Y sigo avanzando porque no quiero abusar del tiempo, pero somos hombres. Y aquí entramos otra vez en la aclaración: varones y mujeres. Porque Dios llama a los varones y Dios llama a las mujeres. Pero somos hombres. Hombres con debilidades. La Biblia nos dice que el profeta era sujeto a pasiones. Y no está diciendo que era un pecador. No. Quizás Pablo pudiera describir o ayudarnos en la descripción de este asunto al decir: hallo dentro de mí una realidad, que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Somos débiles. Como hombres nos encontramos en una debilidad. Todos los días hay una lucha que sostenemos en nuestro interior contra el viejo hombre. Todos los días hay una lucha que sostenemos contra la carne. Y todos los días hay una lucha que entramos contra el enemigo de nuestras almas. Todos los días. Y que si no es por la ayuda de Dios, si no es por el recurso espiritual de Dios en nuestras vidas y su presencia, nosotros nos desmoronamos, caemos, claudicamos y fallamos a Dios. Pero somos débiles. No somos inmunes ni a la tentación ni al pecado. No somos inmunes a ninguna tentación que cada miembro de la iglesia sufre cada día. Somos iguales a todos. Somos débiles como todos los demás. Nos cansamos, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestra batalla cotidiana, tenemos esos malos ratos y esos malos momentos que todos en la vida suelen tener, porque somos débiles. No somos superhombres. Y así lo dice la Biblia. Hubo un hombre. El llamamiento divino es a hombres débiles, frágiles, quebradizos. Esos somos los pastores, hombres y nada más. ¿Alaban a Dios, hermanos?
El llamamiento divino. Entonces dice, hubo un hombre, y sigue el pasaje describiendo, enviado de Dios. Y aquí entro en el siguiente pensamiento, que es Dios llamando a hombres frágiles, débiles, pero siendo llamados por Dios. Hay algo que va a distinguir entonces a estos hombres frágiles y débiles. Hay algo que va a marcar la diferencia en estos hombres frágiles y débiles, y es que han sido llamados por Dios. Amén, hermanos. Han sido llamados por Dios. Es entonces y solo entonces cuando podemos decir que su llamamiento, que nuestro llamamiento es divino. El que los llamó, hermanos, es Dios. Me siento contento y agradecido con Dios por pertenecer a una institución que son las asambleas de Dios. Pero todos los que estamos en las asambleas de Dios como ministros, sabemos que las asambleas de Dios no nos llamaron. Cuando llegamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, a un culto o al lugar donde Dios nos salvó, y entonces empezamos a estar bajo la dirección de un pastor, y después de ello Dios obrando en nuestras vidas nos llama, sabemos claramente que no nos llamó el pastor, que no nos llamó la iglesia, que no fue ningún hermano en la congregación ni el pastor el que nos impulsó al llamamiento, que el que nos llamó es Dios. Conscientes estamos de ello. Amén, hermanos. Dios nos llamó. Y vuelvo a decirlo, en mi caso simplemente fue una inquietud que no pude resistir. Dios me inquietó y esa inquietud fue creciendo a tal magnitud que no pude resistirme a aceptar el llamamiento de Dios, aunque hubo un tiempo en cuando sí lo resistí. Y en ese tiempo muchas de las puertas en mi vida, en mi juventud muy temprana, se fueron cerrando, hasta que acepté y entendí que el que me estaba llamando era Dios. Y cuando acepté el llamado, la vida me dio un giro tan enorme, tan grande, que lo único que puedo decir es que durante todos estos años de ministerio, Dios me ha bendecido enorme y grandemente. Grandemente. Pero el asunto es que el que llama es Dios. El que está detrás del asunto es Dios. Y aquí es cuando debemos nosotros comprender que el que quita y pone es Dios. Él es el que pone reyes y el que quita reyes. El pastor no vino aquí porque un día, una tarde, una mañana, una noche se le ocurrió. Quizás estuvo considerando en algún momento las distancias. Quizás algún momento valoró y puso sobre la balanza el extenuante trabajo con la congregación al sur de la ciudad y todas las responsabilidades que ello embarga. Quizás puso en su corazón que aunque había hermanos quizás de aquí del norte que iban hasta allá, pero lo que iba a representar iniciar una nueva obra en este lugar. Pero quizás cuando consideró todas estas cosas en su corazón y las llevó delante del Señor, la dirección fue clara, la instrucción fue precisa. No era algo que había brotado, nacido en su corazón o ante la vista de sus ojos, que simplemente era una necesidad de algunas personas. Era algo de Dios. Es algo de Dios. Dios es el que llama. Amén, hermanos.
Dios es el que llama, el que pone y el que quita. Dios es el que quita, pero también es el que pone. No podemos nosotros influir en esas decisiones porque son decisiones divinas. Sépanlo y háganselo saber a cualquiera que llegue a dudar de este asunto. Háganlo saber. El que pone es Dios y el que quita es Dios. Nos vamos a topar con algunos o quizás muchos que consideran que nosotros, a mí me ha pasado, no sé a los hermanos, pero a mí me ha pasado, que consideran que yo no soy el idóneo, que yo no soy el ideal, que yo no soy el apto para estar de pastor en el lugar en el que estoy. A mí me ha sucedido esa vivencia, esa experiencia. Y a veces suele turbarme. Y cuando me turba, voy con Dios y le digo: Señor, esto me turba. Y entonces recuerdo estas palabras en la escritura: el que pone es Dios y el que quita es Dios. Y me doy cuenta que yo no llegué ahí por mi voluntad ni por mi decisión, que no estoy en el lugar en el que estoy porque a mí se me antojó, porque a mí se me puso, porque yo quise, porque yo moví un dedo de mi voluntad para estar en ese lugar. Fue la soberanía de Dios que me puso en determinado lugar, porque el que llama es Dios y el que pone es Dios y el que quitará en su momento es Dios. Es Él el que decide. Amén, hermanos. Es entonces Él el que da la autoridad. Y leo unos pasajes en la Biblia, en Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este pasaje pone una grande responsabilidad en nuestros hombros. Este pasaje dice que la congregación a la que pastoreamos va a imitar nuestra fe. Somos conscientes de la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Somos conscientes del privilegio que se nos ha otorgado, pero que también conlleva responsabilidad, porque los hermanos en la congregación no van a imitar al vecino, a la vecina, ni al predicador del internet. A quien van a imitar en la fe va a ser a nosotros, sus pastores. Hay una responsabilidad enorme sobre nuestros hombros, pero también entendemos que la Biblia dice en el versículo 17 de ese mismo capítulo 13: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces la Biblia pone también un peso sobre los hombros de la congregación y les dice: si ustedes no quieren que sus pastores estén quejándose y lleguen al culto a predicar, a ministrar, a saludarlos grises, opacos, tristes, sino que los quieren ver con alegría a la hora del culto, predicándoles con gozo, cantando con júbilo, saludándolos con amor, entonces dice la Biblia: sujetaos a vuestros pastores y obedecedles. Tenemos ambos, pastores y congregación, responsabilidades enormes sobre nuestros hombros, pero sin olvidar que el que llamó a sus pastores es Dios. El que los puso en este lugar es Dios. Y el que les ha dado de esa autoridad bíblica es Dios. Amén, hermanos. Entonces, Él es el que usa a sus siervos como Él quiere. Por eso, nunca ninguna comparación será objetiva. Nunca.
ustedes van a ver a un pastor en otra congregación y a otro allá en otra congregación, pero nunca ninguna comparación será objetiva. Me ha tocado pastores que tienen el don de sanidades, y ha habido tantas sanidades en sus congregaciones. Son invitados a otros lugares a predicar y Dios se manifiesta en sanidades de los enfermos. Pero nunca una comparación con un pastor que tenga un don como ese será objetiva cuando lo comparan con otro pastor que no tiene un don como ese. Hay otro pastor más por allá que tiene este don excelente de Dios y es un maestro excelente. Tiene una habilidad para el manejo de la escritura y para exponer la palabra, que cuando lo comparamos con otro pastor, aquel otro no la tiene. Pero aquel tiene el don de sanidad, pero aquel tiene ese don para enseñar. Pero nos vamos más adelante y vemos otra congregación donde allá el pastor de aquella congregación es un predicador de fuego. No sanan los enfermos, no es hábil en la enseñanza, pero es un predicador de fuego. Y nos vamos a ir así de iglesia en iglesia, entendiendo y sabiendo que cada ministerio es único y es diferente. Es entonces que Él usa a sus siervos como Él quiere. Y Él está usando aquí a sus siervos como Él quiere. Y recuerden que en su soberanía Dios no se equivoca. Y si los está usando como Él quiere, es porque Dios sabe que ustedes necesitan que ellos sean usados así, de esa manera, porque así Él lo quiere y Él nunca se equivoca. Amén, hermanos. Finalmente, termino. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Era eso, un hombre. Pero era enviado de Dios. Y qué maravillosa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Qué preciosa es la voluntad de Dios. Cuando alguien no está de acuerdo con la voluntad de Dios, la Biblia lo describe como necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y el que dice que no hay Dios, lo dice no tanto porque su interés sea negar la existencia de Dios, sino simplemente por no sujetarse a la voluntad divina. Pero quien reconoce a Dios sabe del enorme gozo que es vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén, hermanos. El que ha conocido esa voluntad de Dios sabe la alegría enorme que es vivir bajo su voluntad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestras vidas, cuando estamos en su voluntad, todo es alegría, todo es felicidad, todo es gozo. Aún lo que pudiera considerarse como adverso, como contrario, como tragedia. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos cuando los discípulos fueron azotados por predicar el nombre de Cristo? Dice la Biblia que ellos salieron gozosos de haber sido considerados por tenerse por dignos de sufrir o de padecer por causa del nombre de Cristo. Esto parece de locos, pero solamente se puede entender, hermanos, cuando hemos aceptado la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahí hay gozo. Amén, hermanos. Ahí hay alegría. Aún en la adversidad, aún en la prueba, aún en lo que consideran algunos tragedia, aún en lo que otros pudieran describirlo como mal, en nuestras vidas no es así.
Es la voluntad de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, son hombres, sus pastores, frágiles y débiles, que lo único que los hace fuertes es la mano de Dios sobre sus vidas, a la que todos los días recurren para fortalecerse en su presencia. Pero también debemos reconocer que ellos han sido llamados por Dios, para poder reconocer con alegría que esta es la voluntad de Dios. Y entonces pude palpar con mi vista, con el ambiente que generó la hermana que me entregó el lugar, al ver su voz o al oír su voz, al ver su rostro y poder observar o palpar esa emoción, casi de llegar al quebranto y al llanto, de decir, este es un día especial. Y yo veía mientras ella expresaba esas palabras, esto, porque este es el día que celebramos a nuestros pastores, y casi se quiebra su voz. Es de un corazón de alegría, de gozo. Escuchar esas palabras que decían, es que ellos siempre han estado aquí para nosotros y por nosotros. Como ella lo dijo en sus palabras, pero es lo que comunicó. Han estado para nosotros y por nosotros. Palabras cargadas de alegría y de emoción, porque dentro de sí ella está contenta y feliz de que nuestros hermanos, por voluntad de Dios, sean sus pastores. Amén, hermanos. Entonces tenemos con alegría que aceptar su voluntad, con agrado, con sometimiento, pero sobre todo con inteligencia. Y con esto termino. ¿Por qué con inteligencia? Porque la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo constituido por diferentes miembros, y que cada miembro tiene una función diferente. Por eso, hermanos, la inteligencia debe de estar aquí. El pastor no es una orquesta. En la orquesta hay violines, saxofón o de tantos instrumentos que pudiéramos imaginarnos, piano. Pero no es una sola persona la que toca todos los instrumentos. Son muchos integrantes los que hacen que esa orquesta suene armoniosa y bella. Los pastores no deben de ser para con ustedes pastores orquesta. Seguro estoy que si hay necesidad de agarrar la escoba, la van a agarrar. Seguro estoy que si hay necesidad de hacer zanjas, van a agarrar el pico y la pala. Seguro estoy que si hay alguna necesidad que se presente, ellos van a estar ahí para tratar de darle solución. Pero debemos entender que no son pastores orquesta. Que hay alguien aquí que sabe agarrar el pico y la pala. Así que si hay alguien que sabe agarrar el pico y la pala, por favor libre a sus pastores de que agarren el pico y la pala. Seguro estoy que si es necesario lo van a hacer. Pero si hay alguien aquí que sepa hacerlo, libre a sus pastores. Si hay alguien que le sabe a la electricidad aquí, por favor libre a sus pastores de tales acciones.
Si hay alguien que sabe abrir la puerta y llegar temprano, por favor, libre a sus pastores de tener que venirse antes, con mucha anticipación para abrir la puerta. Venga y abra la puerta con anticipación. Si hay alguien aquí que sabe sonreír y saludar amablemente, por favor, libre a sus pastores de tener que llegar antes de tiempo y obligadamente para recibir a todos con una sonrisa y con un buen saludo de manos. Y adelántese usted para recibir a la gente con una sonrisa, alegres, y saludarlos en nombre de sus pastores y de su iglesia, que en determinado momento lo harán sus pastores, pero ayúdelos. Amén, hermanos. ¿A qué me refiero? Que Dios los puso. Son hombres con debilidades, frágiles, que Dios ha llamado, y que debemos estar alegres, contentos con la voluntad de Dios, porque sin duda alguna Dios no se equivoca, y no hay mejores pastores para ustedes que los que Dios ha enviado para sus vidas, que son ellos. Pero esa voluntad, hermanos, recíbanla con inteligencia, con agrado y con alegría. En este día creo que podemos orar por ellos y bendecir a Dios por sus vidas. Amén. ¿Quieren estar de pie, hermanos?